guerreras, guerreros? Es un placer, un privilegio estar nuevamente con ustedes en este quinto episodio de nuestro programa Poniendo el Cáncer en la Agenda. El día de hoy nos sentimos sumamente agradecidos por una invitada excepcional. Ella es Gaby Urincho Pérez, una valiente mamá guerrera que el día de hoy viene a compartirnos su testimonio, su experiencia en la solicitud y entrega de las licencias laborales para mamás y papás de menores diagnosticados con cáncer en nuestro país. Querida Gaby, bienvenida. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas gracias por la invitación, Katie. Me siento muy honrada de poder dar mi testimonio y gracias por la invitación. Gaby, siempre es un honor para nosotros tenerte en casa, así nos sentimos que te tenemos en casa. Y antes de iniciar con esta plática, como te decía, que nos sintamos como en sala, como en nuestra propia casa, porque así te vemos como parte de este equipo, parte de esta gran familia. Me quiero permitir presentarte, porque además de tener el mayor título, el mejor título que puede tener Gaby, que es el de ser una valiente mamá, aguerrida, que pelea todos los días, cada día, por su valiente hijo, por Abraham. Gaby es enfermera, está especializada en enfermería, en cardiología, tiene además una maestría en administración de hospitales y sistemas de salud. Además, Gaby estudia el doctorado en alta dirección de servicios de salud y tiene diversos diplomados. Gaby, para mí eres excepcional porque no solamente peleas con el corazón, peleas con la razón, peleas guiada sí por la emoción, por el hecho de ser una mamá, pero peleas siempre con argumentos, peleas siempre con datos, con estadística, traes la información de tu mano y como decimos en la fundación, la información es poder. Así que con este preámbulo, Gaby, yo te quisiera preguntar primeramente, ¿cómo fue? ¿Cómo fue recibir como mamá el diagnóstico de que Abraham y tú y tu familia comenzarían esta lucha contra el cáncer? Es una experiencia sumamente indeseable para cualquier ser humano el hecho de recibir simplemente el diagnóstico del cáncer en un hijo. Es terrible. Cuando me informaron, me acuerdo que salí llorando del consultorio, me metí a un baño y me puse a llorar, a llorar. Ese día llevé a la nana de mis niños y se los dejé a ella. Le mandé mensaje, le dije, me comprobaron el diagnóstico, tiene cáncer, y ella creo que hizo lo mismo, pero ella se metió a otro baño. Traté de hablar con alguien en ese momento y no pude, me derrumbé, ¿no? Siente uno que se le hunde el piso y que no tiene fondo. Para mí fue un impacto emocional muy fuerte. Para mi hijo, obviamente, también fue muy fuerte, pero ellos no dimensionan a esa edad. Mi hijo tenía 10 años en ese momento y no dimensionaba la trascendencia, ¿no? Entonces, lo primero que mi hijo me dijo fue, mami, ¿qué va a pasar? Porque tú trabajas y yo me voy a quedar solo en el hospital. Me acuerdo, yo soy muy creyente de Dios, y le dije a mi hijo, no sé qué va a pasar, algo tiene que hacer Dios en el universo. Yo tenía el desconocimiento de tu fundación en ese momento y dije, algo tiene que pasar en el mundo porque Dios va a hacer algo para que me dé el tiempo que se requiere para que cada vez que tú cierres los ojos y los abras, veas a mamá y mamá no te va a separar, no se va a separar de ti, va a estar todo un momento contigo. Obviamente al inicio fue muy difícil porque yo venía de un periodo vacacional. Fue en diciembre, el día 6 me presento, el día 7 ingreso mi hijo tiene atención médica en la Armada de México, ingresamos ese día y me dijeron, se queda su hijo, ¿no? Entonces, sin días, ya me había acabado mis vacaciones, que las acababa de tomar, entonces fue un caos cuando me dieron la información. Es importante que sepan que hay diferentes dinámicas familiares. En ocasiones cuentan con los abuelos, con los tíos, con los cuñados, con el esposo. En mi caso en particular, yo soy sola con mis 2 hijos. Mis padres ya fallecieron, entonces no hay abuelos.
mis redes familiares, solamente tengo una hermana que vive en el estado, con un hijo con discapacidad también y con una niña de la edad de mi hijo, ¿no? Entonces es muy difícil que ella me pueda apoyar. Entonces lo único que me quedan son redes de apoyo. El papá ha mantenido una sana distancia porque nos separamos y él fue el que inauguró la sana distancia, ¿no? Desde ese entonces. Entonces, pues hemos tratado de... Entonces, mi papel como mamá es muy difícil porque es ser la proveedora también. Soy la mamá de 2 niños con discapacidad. Mis 2 hijos tienen síndrome de Asperger, que eso, aunado a un diagnóstico de cáncer, es más traumático, ¿no? Entonces, fue muy difícil el siquiera aceptar. Yo duré 8 meses llorando. Cada vez que salía del cubículo de mi hijo, me ponía a llorar, comía, desayunaba y cenaba llorando, porque era la incertidumbre de ver cómo iba a evolucionar mi hijo. Cuando mi hijo fue diagnosticado con sarcoma de Ewing en L2, en lumbar 2, entonces es un cáncer muy agresivo y el cual fue en la columna vertebral, que para cuestiones de epidemiología y es uno de los cánceres más agresivos y más difíciles de curar. Entonces, teniendo un 60% de sobrevida, que fue lo que me dio el oncólogo, es un panorama fatal, ¿no? Pero bueno, así fue mi reacción al ver el diagnóstico, al recibir el diagnóstico. Dijiste algo muy importante, que acabaste tus vacaciones. Sí. Esto es lo que ocurría antes de que iniciáramos esta lucha para proveer a mamás y papás de un permiso y justo fue ocasionado, Gaby, porque llegaban a nosotros casos de mamás, papás que nos decían: me despidieron del trabajo, me están amenazando con despedirme, o simplemente ya no me recibieron, ya no tengo ingresos, ya perdí la seguridad social y mi hijo sigue luchando contra el cáncer. Así es como iniciamos esta lucha por las licencias laborales. Papás, mamás que se acababan días con goce de sueldo, vacaciones, todo lo que estaba permitido por ley antes del inicio de estas licencias, y por eso dimos la batalla. Entonces te acabas las vacaciones y ¿qué te dicen en el trabajo? Pues en el trabajo, en el ISSSTE me dijeron: le puedo dar cuidados maternos, son 12 días de cuidados maternos. Le dije, bueno, para empezar, mi hijo está fuera de edad porque es hasta los 6 años. Y me dijo la médico: por un casos especiales como el cáncer se les puede otorgar fuera del límite de edad. Entonces me aceptaron los... Pero solo por 12 días. 12 días nada más. Y te pregunto, ¿qué representan 12 días en la lucha contra el cáncer? Nada, es ni siquiera un 1%. Claro. ¿No? Prestaciones que tengo son de 12 días económicos que les llaman, son 2 días por mes que me podría ausentar. Lo que yo hice es solicitar mi licencia con goce de sueldo, que es otra prestación, pero la licencia con goce de sueldo son 20 días, la cual no me la querían dar fraccionada. Y luego es falta mucho de empatía de los patrones, de los directivos, porque mi jefe inmediato me la quería dar corrida. Le dije: a ver, estoy hablando de una situación de cáncer, el cual no me va a cubrir 20 días, no voy a poder cubrir las quimioterapias. Claro. Esas son cada 3 semanas y luego viene la neutropenia. Entonces tuve que ir a hablar con el jefe de recursos humanos y me fraccionaron los 20 días con goce de sueldo. Entonces lo que yo hacía era, hablé con el oncólogo, eran 5 días de quimioterapia, entonces tomaba yo mis descansos sábados y domingos y 3 días ya nada más le sumaba a mis prestaciones. Así me la fui pues tratando de llevar. Igual solicité mis vacaciones fraccionadas, las cuales se me negaron. Y yo decía: es que a mí no me sirven unas vacaciones corridas, porque lo que yo quiero es conservarlas para los periodos de quimioterapia. Claro. ¿No? Entonces, las vacaciones nunca me las dieron fraccionadas y hasta la fecha siguen sin darme las fraccionadas, aún justificando la cuestión oncológica de mi hijo, ¿no? Entonces, pero eso es una cuestión ya de los jefes inmediatos, porque mi jefe inmediato es el que dice que no, cuando a nivel institucional se puede dar fraccionada, ¿no? Entonces me acabé, obviamente rapidísimo, mi licencia con goce de sueldo, que logré que se me fraccionara para las quimioterapias, pero pues resulta que viene la neutropenia. La neutropenia son 2 semanas
que es cuando se quedan sin defensas, regresamos al hospital y los ingresan por 2 semanas. Entonces, a la tercera semana, pues una semana medio que están bien. Un día me tocó el caso que salimos a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde regresamos por neutropenia. Claro. Ese día me acuerdo que lloré, yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Ya cuando me hablaron y me orientaron, a pesar de que yo estoy en el medio de la salud, ignoraba muchas cosas porque yo siempre rehusé de tratar pacientes oncológicos, pero pues bueno, me tocó ahora estar en las dos partes como familiar, ¿no? Directo. Entonces, ya cuando me hablaron, me dijeron, señora, se tiene que acostumbrar, así es, va a entrar en neutropenia y va a regresar. Entonces ya fue como empecé a programar, trabajaba los días festivos en la institución. Si trabajo un día festivo, se me pagan 2 de descanso, entonces trabajaba los festivos o sea, con el oncólogo era una comunicación muy allegada con el oncólogo porque programábamos las quimios a razón de que yo podía trabajar a los festivos y tener 2 días para cubrir la semana de quimioterapia. Vaya, es como lo he hecho. Claro, es una historia de verdad, además de inteligencia, para poder utilizar los recursos previos a que existiera este derecho que hoy tenemos. Gaby, ¿cómo te enteras de la licencia laboral? De la licencia laboral me entero gracias a compañeros de trabajo que vieron la publicación del diario oficial y me dijeron, Gaby, ¿por qué no averiguas y preguntas con relación a esta licencia? Entonces me mandaban la liga por el Face, por mensajes de WhatsApp, me decía, chécalo. Entonces me puse a leer la ley y dije, pues yo sí cumplo con los criterios de inclusión para esta licencia. Claro. Por lo cual fui con mi jefe inmediato, con el de Recursos Humanos de la institución donde laboro y me dijo, no, eso te lo tiene que dar el ISSSTE. Voy con el director del ISSSTE, de la clínica del ISSSTE donde me corresponde y hablé con él, me dijo, eso se lo tiene que dar su jefe. Entonces me traían de un lado para otro, entonces obviamente siempre me he visto rodeada con gente que me ayuda mucho y tengo compañeros que son abogados y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacer un documento, un oficio, el cual yo lo hice el 27 de junio, que es y se lo dirigí a la clínica del ISSSTE, donde yo solicitaba que se me aplicara lo que decía el diario oficial. ¿Me permites tantito? Es que estoy viendo la fecha y es precisamente del 27 de junio del 2019. Los permisos laborales que están contenidos en reformas a 3 leyes federales, que es la iniciativa que nosotros promovimos, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2019. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy poco tiempo. Al poco tiempo de que fue publicado el Diario Oficial, Gaby ya estaba solicitando la licencia laboral. Wow. Y pues gracias a este documento que hice girar y fui a hablar con el director de la clínica del ISSSTE, me dijo, señora, bueno, pues ya está como en el diario oficial, tenemos la obligación de darle la licencia, no sabemos qué le vamos a dar, usted se presenta el día de mañana o el lunes, yo me acuerdo que fue día jueves, pero ya tenía cubierta esa semana, le dije, ¿sabe qué? La próxima semana vengo y ya vemos qué me van a dar. Entonces, a mí me dan una constancia de enfermedad y la primera que fue el día 2 de julio del 2019, que me fue expedida por la clínica del ISSSTE, y entonces a mí la licencia siempre debe de decir que conforme a la base del artículo 37 bis del Diario Oficial de la Federación, en cuidados menores con cáncer, que se sugieren cuántos días de licencia me cubren, ¿no? Claro. Otra cosa yo creo que es importante dar a conocer que, como lo mencionaste, ¿no? La información es poder. ¿No? Definitivamente es poder, porque así no, mucha gente va y pregunta, se ha acercado a mí, me dice, ¿cómo le hiciste? Le digo, pues yo hice un documento, es más, se los mando, les tomo foto y se los mando, le digo, ya nada más ponen los datos de tu hijo y ya. Le digo, y no te lo pueden negar. La gente piensa que la prestación la da el patrón, y que si el patrón decide, porque así lo han hecho en mi trabajo, es que el jefe de Recursos Humanos le autorizó los días, la licencia para padres con hijos con cáncer. Les digo, a ver, no se equivoquen, él nada más acata lo que está por ley. Otorga, y aquí le pido al equipo de producción que me permitan el Diario Oficial de la Federación, que quienes nos conocen saben que traemos siempre un ejemplar en nuestro saco, en portafolios,
en todos lados. Precisamente el Diario Oficial de la Federación establece que la obligación del patrón es facilitar al trabajador el goce del derecho. Lo debe de facilitar, pero no es facultad del patrón otorgarlo. Y qué bueno que así lo aclaras, Gaby, tú desde los hechos como mamá que ha ejercido esta licencia laboral, porque no es una facultad del patrón. Quien tiene que autorizar, ese es el término, se autoriza, es el médico tratante, ya sea el oncólogo o el hematólogo. Y ahora mencionabas al artículo 37 bis, porque obviamente son dos, el 140 bis para el caso del Seguro Social y el 37 bis para el caso del ISSSTE, que es justo el que fue aplicativo para tu caso. Exacto. Sí, entonces que quede claro, ¿no? Que no es una decisión del patrón, es una decisión médica. Y conforme a los criterios de inclusión, como lo marca el Diario Oficial, se otorga esta licencia. ¿Ven cómo les digo que una mamá informada es una mamá empoderada? Un aplauso más para Gaby. Gracias. Gaby, entonces, el documento, después te presentas en tu trabajo, ya con la documentación. ¿Qué es lo siguiente que tú realizas para que, digamos, los padres, madres que nos están viendo tengan la información de cómo hacerle los hechos como tú lo hiciste? La licencia para padres con hijos con cáncer, le tomo foto y la entrego a Recursos Humanos. Obviamente se tuvo que generar en el instituto una nueva columna en las incidencias, donde es la licencia para padres con hijos con cáncer, bueno, para cubrir nuestras ausencias. Y ya es lo único que se tiene que hacer, entregarla a Recursos Humanos nos debe de cubrir y ya no tiene uno problema como pues abandono de trabajo o faltas injustificadas. Claro. Ese es el proceso que se tiene que llevar a cabo. ¿Has tenido alguna problemática al día de hoy en la solicitud de la licencia? Es decir, al principio, ante el desconocimiento, es más probable que haya obstáculos, pero una vez que se vencen los obstáculos, es solamente el proceso. Es solamente el proceso, es muy fácil. Lo que sí es que aún dentro de la clínica, generalmente me la da una doctora, siempre pido cita con esa doctora. Cuando está de curso, se va de vacaciones, viene el problema, porque los demás médicos familiares desconocen la ley. Entonces les da miedo expedir la licencia y siempre me mandan a la dirección a que me lo autorice. Pero pues bueno, eso es falta de difusión, que es muy importante la difusión, y pues hacer bajar la información a todos los niveles para que llegue la información a todos y que no sea... Y siempre es lo mismo, cuando no está la doctora, ese es el problema. Entonces sería la adversidad principal, pero por eso generalmente pido cita con la doctora. Claro. Gaby, ahora vayamos un paso posterior. Ya hablamos del conocimiento de la licencia laboral, las vías de obtención. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo ha impactado emocionalmente el gozar de este nuevo derecho en términos del cuidado, mejoría en Abraham, en tu hijo? Indudablemente es un apoyo donde es una válvula de escape, donde uno descansa, porque mucho tiene uno la preocupación de la salud del menor, ¿no? Pero también era la preocupación de que no perdiera mi trabajo, ¿no? Yo durante 22 años no tuve una falta, un retardo laborando, y en el momento en que llego pues ya resulta que soy una faltista, que soy una irresponsable. Ha traído mucha tranquilidad porque al final del día pues conservo mi trabajo, ¿no? Gracias a esta licencia por la cual ustedes trabajaron. Y es muy importante, es un soporte económico, psicológico también, ¿no? Aunque sí hay adversidades, porque luego piensan los jefes que uno lo hace con la intención de no ir a trabajar, y que uno toma de pretexto la enfermedad del hijo para no ir a trabajar. A mí, por ejemplo, se me removió de mi área de laboral, yo lo entiendo, pero nunca mi jefe inmediato fue y me dijo, o al menos por correo me informó, que me iba a cambiar de lugar. Entonces uno tiene repercusiones laborales también por
tener la licencia. Perdón, una madre nunca pide que se enferme un hijo de cáncer, ¿no? Ni se lo desea a nadie. Entonces es muy mal visto que uno tenga, ahora yo soy la irresponsable, la floja, la que me escudo. Cuando uno pasa tantas noches, son tantas cosas que uno vive, no duerme, mal duerme en una silla, si bien nos va. En el Hospital Naval contamos la bendición de tener un reposer, pero hay otras instituciones de salud que no las tienen. ¿Dónde se baña uno? Yo el día que entra mi hijo, ese día salgo, y cuando lo dan de alta, ese día salgo. Entonces, ¿dónde come uno? ¿Dónde se baña? ¿Dónde se cambia? La angustia, las noches. Yo, obviamente, como mamá enfermera, pues tengo toda mi bitácora y demás, mis anotaciones, ¿no? Entonces yo llevo también mi hoja de enfermería de mamá, ¿no? Entonces, si a las 2 de la mañana le ponen un medicamento, me despierto, veo, verifico que es el medicamento y lo anoto. Entonces no duermo todas las noches. Entonces es un desgaste. Y esta licencia para mí fue la bendición, y yo creo y quiero felicitarlos porque han trabajado en algo muy certero y en algo que nos ha cambiado la vida a nosotros como padres y nos ha quitado un peso de encima, y el tener la seguridad económica de que siguen pagando. Entonces, yo estoy en un grupo también de otra asociación que tú conoces, a Carla Estrada. Claro. Entonces veo en ese grupo que cobran 420 pesos por una noche para que se vayan a descansar los papás y se bañen. Y si le sumamos 3 semanas, claro, es un dineral. Es un dineral. Entonces, definitivamente, el tener protegido en nuestro trabajo es muy importante porque nos da la seguridad para poder seguir apoyando a nuestros hijos con mejor humor, con mejor alegría, ¿no? Yo siempre he mencionado que la actitud que mantengamos ante la adversidad va a modificar el entorno y va a modificar nuestro porvenir. ¡Wow! ¡Qué grandes palabras de Gaby! Y yo quisiera hacer una petición pública, tomando en consideración este testimonio, este ejemplar testimonio de una madre que ante la adversidad ha dado una cara de fe, de fortaleza, de persistencia y sobre todo de protección a tus hijos, y que este llamado sea para nuestras autoridades encargadas en otorgar y respetar este derecho por el que trabajamos como sociedad civil, aliados de distintas organizaciones de nuestro sector, pero además respaldados por legisladoras y legisladores que en ningún momento bajaron la guardia para tener el día de hoy este derecho, para que entonces sean ustedes que no por decisión, sino por obligación, otorguen el permiso laboral con el 60% del goce de sueldo a cada mamá y papá que lo soliciten porque están enfrentando la lucha contra el cáncer infantil. Gaby, agradeciéndote enormemente y finalizando esta entrevista, quisiera pedirte que abiertamente le des algunas palabras a aquellas mamás, papás que están recibiendo el diagnóstico de que sus hijas o sus hijos padecen cáncer, o que en el pasado lo recibieron y están hoy en pie de lucha. ¿Qué les dirías a ellas y a ellos? Pues que yo siempre creo en Dios, siempre se lo pido a Dios, y que le pido que me ponga enfrente a las personas ideales para poder ir adelante, ir un paso más adelante, que no pierdan la fe a pesar del problema de cáncer de mi hijo. Yo no he perdido de vista el poderme seguir superando, el poder seguir preparándome, y pues es una enseñanza diaria para mis hijos, para mi área laboral también, y pues para mi propia vida, ¿no? Que no bajen la guardia, que busquen, que lean, que se documenten y que hagan valer la licencia para padres con hijos con cáncer, ya que eso nos trae un poco más de tranquilidad, y el camino es muy difícil, pero no es imposible de superar cualquier obstáculo. Bravo, bravo para Gaby. Como siempre, es de verdad un honor, es un privilegio tenerte con nosotros. Te queremos, te admiramos y sobre todo cuenta con nosotros en esta lucha. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, guerreras, guerreros, por acompañarnos, y por favor les pedimos
que compartan esta entrevista, porque más allá de ser un testimonio altamente valioso, es un testimonio que va a poder ayudar a que otras mamás y otros papás soliciten y hagan valer este derecho por el que trabajamos durante tantos años. Muchísimas gracias. Gracias.